Entonces, en cualquier wanna momento hear God, que tú quieres oír a Dios, anytime, en cualquier you momento want to do what heaven says que to tú do, quieres hacer lo que el cielo te there dice que will be hagas, an opposition. habrá oposición. Okay, listen. Escuche, We are not to be surprised. no tenemos que We are sorprendernos. not to be shocked. No tenemos que If you're sorprendernos. shocked, Si tú estás If you sorprendido, marvel si estás when maravillado, you encounter, cuando tú tienes opposition, una that oposición, doesn't mean that you don't understand what no, the Bible says. no quiere decir que tú no entiendes lo que la Biblia dice. Oh, the enemy. Oh, el Oh, enemigo. the devil. Oh, el Well, diablo. what do you want him to do? ¿Y qué quieres que él haga? That's where he is. Eso es donde él He's in está. between you and God. Está entre Dios y entre tu vida. And his job Y su is trabajo to oppose. es oponerse. The word Satan La palabra Satanás means opposer. quiere decir el opositor. Opposer. The Opositor. word devil La palabra diablo means accuser. significa The acusador. word devil means La palabra diablo significa the one that translates. el que traduce. Oh, you just learned something new. ¿O usted aprendió algo nuevo? Do you know he translates everything? ¿Usted sabe que él traduce todo? But he's not a good translator. Pero él no es un buen traductor. He's not like Narina. Narina translates everything I say, Nerina traduce todo lo que yo digo and she's very accurate. y es muy precisa. When he translates, Cuando él traduce, he is a false él translator. es un traductor falso. He comes to you Él viene a ti and he says, y dice hasn't God said? como si Dios hubiera dicho. And everything he Y translates todo is lo que él wrong. traduce está mal. So never listen to him. Así que nunca lo escuche He's a the él. father of Él es el lies. padre de And mentiras. so today, Así que hoy I want to talk to you about this. quiero hablarles de esto. And so I'm going to read scripture today. Quiero leer la escritura hoy And the first one is in the book of Romans. y la primera está en el libro de Romanos. Do we have a book of Romans here? Hold on. What? What is it? Opposition. It was working. Estaba trabajando. So let me tell you quickly what the first scripture was. Déjeme decirle rápidamente. Oh. What happened? Okay. Romans chapter 15, verse 4. Romanos 15, verso 4. For whatever things were written before were written for our learning, Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. that we through the patience and comfort of the scriptures A fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras might have hope. tengamos esperanza. So scripture Entonces la escritura gives you patience te da paciencia and hope. y esperanza. Hope means expectation. Esperanza quiere decir expectativa. So that the same way you expect Entonces de la misma manera que tú estás a expectante, letter, estás esperando or una you carta, expect a guest to come to your cuando tú house, estás esperando un invitado que venga a tu casa, we are to expect estamos esperando hope. esperanza. Hope that from the scriptures. Esperanza de las escrituras. Hope that God Esperanza de que Dios will give to us what nos, he promised. nos dará lo que nos prometió. And so now we're going to look in scripture. Entonces ahora vamos a mirar a la escritura. So how many of you want to receive comfort ¿Cuántos quieren recibir consuelo and hope? y esperanza? You want to receive comfort and hope? ¿Cuántos quieren recibir consolación y esperanza? We have to go to scripture. Tenemos que ir a la escritura. So here's the verse for this passage for today. Este es el pasaje para hoy. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. And Moses said to Joshua, choose us some men and go out and fight Amalek. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. And Moses, Aaron, and went up to the top of the hill. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. But when he let down his hand, Amalek prevailed. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Let me tell you right now, Déjeme decirle ahora it mismo, wasn't about his hands. no tenía que ver con sus manos.
it wasn't because his hands came down. no era porque sus manos bajaron. Moses' hands were not special. Las manos de Moisés no eran especiales. Moses' hands Las manos de Moisés were holding something that was special. estaban sosteniendo algo que era The rod especial. of God. La vara de Dios. So when his hands came down, Entonces cuando sus manos the rod bajaban, of God came la down. vara de Dios Do you bajaba. understand that? ¿Usted entiende esto? I'll tell you what it means in a few minutes. Le digo lo que significa en unos minutos. But Moses' hands became heavy. Y las manos de Moisés se So cansaban, they took a stone and put it under. por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. And he sat in it, and Aaron and Ur supported his hands. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur One sostenían on sus one manos, side, uno de un lado the other one on the other y el otro de side. otro lado. And his hands were steady until the going down of the sun. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el See, his sol. hands they need to stay up Sus manos tenían que estar because levantadas they were holding the rod porque of estaban God. sosteniendo la vara de Dios. And so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. That I will blot out the remembrance of Amalek from under heaven. God said to Moses, Dios le dice a Moisés, write it down escríbelo and then call Joshua y después llama a Josué and write whatever you wrote y léele lo que sea que escribiste. right into Joshua's ear. Léeselo en el oído a Josué Make sure y asegúrate that Joshua hears que this. Josué lo escuche. And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Yahweh Nisi. Yahweh Nisi. And for he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek. Look at this, from generation to generation. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en Let me generación. tell you this. Déjeme decirle If God esto. says, Si Dios from dice, generation to de generation, generación en generación, from generation to de generation, generación en generación, this means esto quiere that this decir war que esta guerra not over. no se terminó. As far as I'm concerned, Hasta lo que yo puedo entender, Amalek Amalek was destroyed. fue destruido. We don't have a nation called Amalek anymore. No tenemos una nación llamada But Amalek, God says, pero Dios I will dice, fight with Amalek voy a pelear con from Amalek, generation to de generation. generación en generación. That means that the real enemy Eso quiere decir que el is verdadero not, enemigo are not the people of Amalek. no es el pueblo de Amalek, It's the spirit that was behind them. es el espíritu que estaba detrás de ellos. Chapter 17 Capítulo 17 of Exodus de Éxodo tells us the story of Israel Nos dice la historia- camping at Rephidim. de Israel acampados en Refidim. Rephidim means rests. Refidim significa It descanso. doesn't mean rest. No quiere decir descanso, It means rests. quiere decir descansos. Because God doesn't give you rest. Porque Dios no te da descanso. God gives you rests. Dios te da descansos. He gives you one today, Él te da uno hoy, and one uno tomorrow, mañana, and every time you y need, cada vez que tú He has necesitas, a rest for Él us. tiene un descanso And para why? nosotros. ¿Y por qué? Because there was a promise from God. Porque había una promesa de Dios. That God said, Que Dios dijo, my presence will go with you, mi presencia irá contigo and I will give you y te rest. daré descanso. This is what the presence of God does. Esto es lo que hace la presencia de It gives Dios. us rest. Nos da descanso. You know, it's like when I was a child, Es como cuando yo era un niño and you know, I was insecure, y yo era inseguro and my father came in, y mi padre the venía room. en la habitación. And what does the child say? Y que lo que un niño dice, Everything's okay. todo está bien Daddy's in the room. porque papi está en el cuarto. And so when God says, I will give you rest, Cuando Dios dice voy a darte descanso, you know what it means? ¿sabe lo que quiere decir? You need rest. Que tú necesitas descanso. You're going to need it. Lo vas a necesitar. And God said this. Y Dios dice While esto, you are going through the wilderness, mientras tú estás pasando el desierto, while you're going through danger, mientras tú estás pasando por el my peligro, mi presence will presencia go with you. irá contigo. Say with you, Diga contigo, next to you. junto a ti, And I will give you y rest. te daré descanso. It is great to know Es muy bueno that the saber Lord is with you. que el Señor está The contigo. Lord is with you. El Señor está And contigo. when the Lord is with Y you, cuando el Señor está contigo, Daddy's home.
Papi está en la casa. Daddy's home. Papi está en la Amen. casa. Amén. But listen, Escuche. this is what Numbers say. Esto es lo que Números dice. Numbers says this. Números dice So esto. they departed from the mountain of the Lord, Así partieron del monte de Jehová, Mount Sinai, el monte Sinaí, on a journey of 3 days. camino de 3 días. And the ark of the covenant of the Lord Y el arca del pacto de Jehová went where? fue ¿dónde? Went ¿Dónde? before them. Delante de ellos. Went before them. Fue delante The de ark ellos. of the covenant of the Lord El arca del pacto de Jehová went ahead of them fue delante de for ellos 3 days en journey camino de 3 días, to search out buscándoles a resting place for them. un lugar de descanso. So here's what it looked like. Así que esto es como se ve. The people of El Israel, pueblo de over Israel, 2 million people, más de 2 millones de they personas, were in Mount Sinai. estaban en el monte Sinaí. God said, Dios get dice, up and move. levántense y But muévense. before they got up and moved, Pero antes de levantarse y moverse, the Levites, los levitas, 4 Levites, 4 they levitas, carried the ark of the covenant on their shoulders. cargaron el arca del pacto en sus And hombros they started to walk. y comenzaron a caminar 3 days before 3 días the antes people of Israel began to move. de que el pueblo de Israel comenzara a Think moverse. about this. Piensen esto. There's 4 Levites Hay 4 levitas carrying this heavy box cargando esta caja bien pesada, covered with skins, cubierta con pieles, all on their own. todo por ellos solos. They were in the wilderness Estaban en el desierto, by themselves ellos solos, because the whole camp porque todo el pueblo was behind them 3 days. estaba 3 días atrás. These 4 Levites, Estos 4 levitas, how would you like to be alone in the wilderness? ¿cómo le gustaría a usted estar solo en el desierto? Walking around with nothing Caminando around you. con nada. Yeah, but you know what? Pero ¿sabe They were qué? carrying the glory of Estaban God. cargando la gloria de Dios. Now, I remember the first time I asked a rabbi in Israel, Ahora recuerdo la primera vez que le pregunté a un rabino en Israel, how did they carry the ark? ¿cómo cargaron el arca? And you know what he told me? ¿Y sabe lo que He me said dijo? the ark was impossible to carry. El arca era imposible de cargar. It was too heavy. Era muy pesada. 4 men could not carry 4 hombres no podrían haber the ark cargado of the covenant. el arca del pacto. And so then I realized Entonces me di cuenta that they didn't carry the ark. que no cargaron el arca The del ark pacto. carried them. El arca los cargó a ellos. Because the ark Porque el arca moved by itself. se movía por sí misma. You know why? ¿Sabe por qué? Because the glory of the Lord Porque la gloria del was Señor on the ark. estaba sobre el And arca. when the ark was Y moving, cuando el arca se movía, the ark wasn't moving. el arca no se It estaba was moviendo. God moving. Dios se estaba And when moviendo. God moved, Y cuando Dios se we mueve, go with him. tú vas con él. Do you understand this? ¿Usted entiende esto? Now wait a minute, Espere un minuto. His presence Su was presencia not going ahead of them no iba delante de so they ellos can have like goosebumps. para que podían tener gallina. piel de gallina. The ark of the covenant, El arca del the pacto, presence of the la Lord, presencia del Señor, was ahead of them estaba adelante de to ellos provide for them para a proveerles place of un rest. lugar de descanso. Why rest? ¿Por qué descanso? Because there's enemies. Porque hay enemigos. Because there's opposition. Porque hay oposición. And so when they stopped at Rephidim, Y entonces, listen cuando pararon en to me, Refidim, they were resting. estaban descansando. Say they were resting. Diga, estaba They descansando. were relaxed. Estaban descansando, relajándose. Everything was okay. Todo estaba bien. Who shows up? ¿Quién se aparece? Amalek. Amalek. Isn't it funny ¿No es gracioso that the enemy shows up que el enemigo se hace presente when you don't expect him? cuando tú no lo estás esperando? When everything was okay, Cuando todo estaba bien, Amalek shows up. Amalek se aparece. Now, I want to tell you something about Amalek. Ahora quiero decirles algo sobre Amalek. Amalek Amalek was related to them. estaba relacionado a ellos. The people of Israel Al pueblo de were Israel the descendants eran of descendientes Jacob. de Jacob. The people of Amalek El pueblo de were the Amalek descendants of eran Esau. descendientes de Esau. Esaú. They were cousins. Eran primos. And Amalek, Y Amalek, listen to me, Amalek Amalek never had a reason nunca tuvo una to razón attack Israel. para atacar a Israel. It's like us.
Es como Oh, nosotros. well, the enemy is attacking me Oh, el enemigo me está atacando. because I did this and because of this Porque and hice because of esto y that. por esto. The enemy doesn't need a reason to El attack you. enemigo no necesita una razón para atacarte. Actually, En realidad, he doesn't need one. él no necesita He will una. attack the sons and the daughters of Él va a God atacar a los hijos y a las hijas de Dios. just because you're a son and a daughter of Simplemente God. porque eres un hijo, una hija de Dios. Amalek had no reason whatsoever. Amalek no tenía ninguna razón. Actually, En realidad, the nation of Amalek la nación de Amalek were like very small. eran bien pequeños. The Israelites were 2 million. Los israelitas eran 2 millones. Amalek were a few thousands. Amalek eran unos pocos They miles. didn't even have a nation. Ni siquiera tenían una nación. They were nomads. Eran nómades. They would never stay in one No place. se quedaban nunca en un lugar. They just moved around all Se the time. movían por todos lados. And so these people Entonces este pueblo had no sense. no tenía They sentido. attacked Israel. Atacar a Israel. Israel was too big for them. Israel era muy grande para They- ellos. You would think, Y tú piensas, listen, I mean, why would you attack a nation that is so big? ¿y por qué van a atacar una nación que es tan grande? Because that's the enemy. Porque así es el enemigo. You would say, well, listen, the devil is going to lose with you anyway. Y tú puedes decir, bueno, el diablo va a perder contigo He de will todas never have maneras. the victory of your life. Nunca va a tener victoria sobre Why does he nosotros. attack you? ¿Por qué nos ataca? I don't know. No lo sé. But that's what he does. Pero eso es lo que él hace. That's what he does. Eso es lo que él He's hace. in opposition. Él es opositor. And so he's going to lose anyway. Él va a perder de He's todas never maneras. going to get his way in your life. Nunca va a ganar en tu vida. He can frustrate you. Él puede frustrarte. He can delay your blessing. Él puede retrasar But he una will never bendición. take a blessing Pero from you. nunca te va a robar una He will bendición. always lose. Siempre perderá. And then you think like, listen, devil, why don't you use your head? Y te va a hacer perder la cabeza. No, he's not going to lose. He doesn't have a head anyway. Él no tiene una cabeza. Jesus shot him right in between the Jesús two lo eyes. disparó Anyway, justo entre medio that's de los another ojos. topic. Ese es otro So tema. this nation Esta nación attacked Israel for no reason. ataca a Israel sin razón. And this is Amalek, Este es Amalek, the descendants of Esau. descendiente de Saúl. Esau was the one that rejected the inheritance of his father Isaac. Esaú fue el que rechazó la herencia de su See, padre this- Isaac. they had a natural hate. Tenían un odio natural. Okay, no, you don't understand this. O- Ustedes no I'm going to entienden. explain to you. Voy a explicarle. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready to receive some knowledge here? ¿Están listos para recibir entendimiento? Do you know Usted sabe that Lucifer que Lucifer had his own Eden? tenía su propio Edén. Did you know that? ¿Usted sabía eso? Oh, you didn't know that. ¿Usted no Do sabía? you know that God ¿Usted sabe que Dios made a garden of Eden for Lucifer? hizo un jardín del Edén para Lucifer? Do you know that in his garden ¿Usted sabe que en su jardín there were precious stones of every kind? había piedras preciosas de todo tipo? Can you think about this? Usted piensa en esto. He was such a special angel. Él era un ángel tan especial. He was a special principality. Él era Prince. un príncipe tan That God especial made que Dios hizo him para él a special Eden. un Edén especial. And from that garden of Y Eden, de ese jardín del Edén made of precious stones, hizo piedras he preciosas. would just worship God. Él simplemente adoraba a He would Dios. look up Él miraba hacia and he arriba would see the God, the Most High. y él veía al Dios más alto. But Pero he tried to leave his garden él quiso dejar su and jardín invade e the invadir throne of God. el trono de Dios. And the second, Y en el segundo, he put the car in first gear. que él puso el carro en primera, He fell. se cayó. He lost his garden. Él perdió su He jardín. lost his Eden. Él perdió su Edén. I don't know how long it took. No sé cuánto se tardó. Can you imagine Usted se imagina the hate, el odio, the anger, el enojo and the jealousy y el celo of Lucifer de when Lucifer he saw cuando él vio that God que Dios created another prince creó a otro príncipe called Adam llamado Adán and Eve, y Eva and he put them y los in puso their own garden. en el jardín equivocado, No, in their own garden. en su jardín.
Can you imagine that? ¿Usted se imagina eso? Goes, who are they? Y dijo, ¿quién son Who estos? are they ¿Quiénes son that estos deserve God que merecen de Dios? making a special garden? Haga un jardín And especial. this garden was not made out of stone, Y este rocks. jardín no era hecho de piedras. There were every kind of fruit. Era todo tipo de fruta, There were rivers. ríos There was and also y, precious stones. y también piedras preciosas. Can you imagine the anger and the jealousy? ¿Usted se imagina el enojo y el celo? That's it. Ahí está. See, he lost his Él inheritance, perdió su herencia and we have ours. y nosotros tenemos la nuestra. That's why he hates us. Por eso es que nos odia, Because we have our garden. porque tenemos nuestro We jardín. have our garden of delights. Tenemos nuestro jardín de deleites. Hallelujah. We have Aleluya. our inheritance. Tenemos nuestra propia And he herencia lost it. y él la perdió. That's his reason for attacking. Esa es la razón See, para that's why atacar. Amalek Por eso es que Amalek represented representa Satan. That's Satanás. why God says Por eso Dios they dice represent the devil. que I representa al will do diablo. war against them from generation to Y voy a generation. hacer guerra contra ellos de It's- generación a it's- generación. do you understand that? ¿Usted entiende? Okay. And why is Amalek important? ¿Y por qué Amalek es importante? Why? ¿Por qué? Here's what this is. Okay, listen. Escuche. I know that the people that come to our church Yo sé que la gente que viene a nuestra are iglesia always like, they always hear me say this. siempre me escuchan decir esto. But sometimes your translation Pero a veces tu is traducción not really faithful no es realmente fiel to the original text. al texto original. I'm going to read to you. Voy a leerte. You see those letters T and K? Usted ve esas letras TNK. That means Tanakh. Eso quiere decir Tanakh. The Tanakh De is Tanakh the Hebrew scripture. es la escritura hebrea. And this is what the Hebrew scripture says. Y esto es lo que la escritura hebrea dice. Exodus 17:16. Éxodo 17, See, 16. your English Bible says, for the Lord has sworn, whatever. Y en su Biblia en inglés dice, por la mano But del in the Señor, Hebrew, this is what it pero en says. el hebreo esto es lo que dice. For he said, it means Y él dijo, hand upon the throne of the Lord. por cuanto la mano de Amalek See, in se levantó contra el The trono. Spanish translation is correctly La translated. traducción en español está correcta. Hand of the Lord upon the throne of the Lord. La mano del Señor, la mano de Amalek se levantó contra el The trono Lord de will Jehová. be at war with Amalek throughout Jehová the tendrá ages. guerra con Amalek de That's generación what en it says in Hebrew. generación. Eso es lo que dice en This hebreo. is why God says, Esto es lo que Dios I dice. will war against them from generation Voy a to tener generation. guerra con ellos de generación en Because generación. they raised their hand Porque ellos levantaron su and they mano tried to put their hand Y- on the throne of the y Lord. trataron de poner su mano en el trono de Jehová. Just like the devil. Así mismo como el He diablo. tried to ascend Trató de levantarse and touch the throne of y God. tocar el trono de Dios. Amalek did the same thing. Amalek hizo lo mismo. Their hand was upon the Su throne mano of God. estaba sobre el trono de What Jehová. does that mean? ¿Qué quiere decir? They tried to Trataron take the ark of de the tomar el covenant. arca del pacto. That's what they tried to do. Eso es lo que trataron de hacer. They tried to get in the camp. Trataron de meterse en el They campamento, tried to invade the camp. trataron de invadir el And they tried to campamento take the y ark of the trataron de covenant. tomar el arca del pacto. And God says, oh no, Y Dios dice, no, your hand cannot touch my tu ark. mano no puede tocar, Because the ark was the throne of the Lord. porque el arca del pacto era el trono de The Jehová. ark was El arca the era seat of God's presence. el asiento de la You presencia know de Dios. why? ¿Sabe por qué? Because Moses Porque would Moisés walk in entraba to have fellowship with para God, tener comunión con Dios, but that's where he heard his voice. pero ahí es donde oía su voz. And if Amalek took the ark, Y si Amalek tomaba el he arca, would take the voice. se llevaba la voz. Do you understand ¿Usted that? entiende esto? Think about this. Piensa en esto. What is the very thing ¿Cuál es la cosa that the enemy tries to take from you? que el enemigo trata de quitarte? The voice of God. La voz de Dios. The voice of God in your La heart. voz de Dios en tu corazón. If he can take the voice of God from you, Si Él puede quitar de ti la voz de you Dios, and I have tú nothing y to go yo by. no tenemos nada por lo que seguir. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, on Friday nights, we had a wonderful prayer meeting. el viernes por la noche, tuvimos una reunión de oración hermosa. And I was very, I had no rest. Y yo no tenía descanso. I had no rest No tenía because descanso of what was going on por todo lo que estaba sucediendo with our building. con nuestro edificio. And the Lord spoke to me Y el Señor me and habló said, unless you have peace, y me dijo, a menos que tú no tengas you paz, will never hear my instructions. nunca vas a oír mi instrucción. If you don't have peace, Si tú no tienes paz, you can't hear the voice of God. no puedes oír la voz de Dios. And the one that takes away your Y peace el que te quita la paz, blocks the voice te bloquea la because voz, you're listening to all the other porque voices. estás escuchando a otras If you voces. can't,
You know, our counselors, Nuestros consejeros, when they go in the rooms to counsel, cuando van en los cuartos a dar they consejería, put this machine on ponen esta maquinita right outside the door. aquí en la puerta. And this machine makes noise. Y esta máquina hace It's ruido, called white noise. que se llama ruido blanco. The white noise goes like this. Y hace... And you know what it does? ¿Sabe lo que hace? It blocks everything that goes on in the room over there. Bloquea todo lo que está sucediendo adentro You del cuarto. can't hear it. Tú no puedes oírlo. Well, listen. Bueno, If a machine can block noise, si una maquinita puede if bloquear a el machine ruido, can block a voice, si una máquina can puede you bloquear una imagine what voz, the devil can do? ¿usted se imagina lo He que el can diablo come puede at hacer? you Puede with venir, every noise in the universe, puede venir contra ti con cualquier ruido en el every universo, frequency cualquier available, frecuencia disponible. and you cannot hear the voice Y of tú no God. puedes oír la voz de Dios. And when we lose the rest, Y cuando perdemos we descanso, can't hear instruction. no podemos oír And instrucción. that's why they try to take. Y eso es lo que trataron de They tomar. try to take the throne of God. Trataron de tomar el trono de Jehová. As long as the ark was in the camp, Mientras que el arca estuviera en el Israel campamento, had peace. Israel tenía They paz. could hear God's voice. Podían oír la voz de But Dios. Amalek knew Pero Amalek, if they could take that box, si podían llevarse esa caja, then the Israelites were lost. entonces los israelitas Do you estaban understand perdidos. that? ¿Entienden? And so the Ark of the Covenant Entonces el arca del pacto was the most important place for them. era el lugar más importante In para the Ark of the ellos. Covenant, En el arca del pacto, that was the word of God inside. la palabra de Dios estaba dentro. The tablets Las tablas of God's law de la ley de were Dios inside the Ark of the Covenant. estaban adentro del arca del And so pacto. he wanted to take the word of Así God que from él them. quería quitarles la palabra He de wanted to Dios. take the government of God Quería from quitar el them. gobierno de Dios. He wanted to take the worship to Quería the quitarle Lord. la adoración a Listen, he Jehová. wanted to take worship. Él quería tomar la adoración. He wanted to take worship. Él quería tomar la adoración. The spirit of Amalek is awful. El espíritu de Amalek es feo. It's still alive. Todavía está vivo. Last week I saw I saw a book La semana pasada vi un libro written by a friend of mine. escrito por un amigo mío. He's very famous. Él es bien famoso. No, should I say? Well, most of you don't know him. Anyway, La mayoría de the ustedes no title of the saben. book is El título del libro es to the honor of the Holy Spirit. En honor al Espíritu Santo. And if you if you see the cover of the book, Y si usted ve la tapa del libro, it's his face es la cara de él, about this big. como así It de takes grande. the whole cover. Y toma toda la tapa. And I'm going like, what kind of honor Y yo digo, ¿qué clase are you giving to the Holy de Spirit honra le if está you, dando al if Espíritu you put your Santo ugly face in si it? pones tu cara fea ahí? Did you ever hear people that sing or you know what minister ¿Alguna and they vez say, usted escuchó gente que canta o hace el "Oh, ministerio? don't look at me." O no me miren a You mí. know what they're really telling you? ¿Saben lo que realmente Look está at diciendo? me. Mírame a mí. That's what they're really. Eso es lo See, que están diciendo. It's taking worship away. Es quitar la adoración. That's what the devil does. Eso es lo que el diablo hace. And that's what Amalek tried Y to eso es do. lo que Amalek trata de hacer. The descendants of Esau Los descendientes de Saúl wanted to destroy their inheritance. querían destruir la herencia. And I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. This is not going to be long. Esto no va a ser largo. But the descendants of Esau, Pero los descendientes de Saúl, Amalek, Amalek, in trying to take the inheritance, tratando de quitar la herencia, God says, Dios it's dice, not over. no se I'm terminó, going to fight against this voy a principality. pelear en contra de estos From principados, generation de to generación en generation. generación, From generation to de generation. generación en You know generación. why? ¿Sabe por qué? Because that spirit Porque ese comes espíritu against our sons and daughters, viene en contra de nuestros hijos e hijas, comes against our children, viene en contra de nuestros hijos, against our young people, en contra de los against jóvenes, the young adults, en contra de los jóvenes against adultos, anyone who cualquiera has an inheritance from que pueda God, tener una herencia de Dios, Anyone cualquiera that has a call from God. que tenga un llamado de That Dios. thing is going to be after you. Esa cosa va a estar and detrás de after ti me. y detrás de mí. It's going to be after every ministry, Va a estar detrás de cada ministerio, against every song, detrás de cada every canción, word, cada every palabra, prophetic cada word, palabra the profética, voice of God in your heart. la voz de Dios en tu It- corazón. that principality Ese principado is going to come afterward. va a venir After detrás you. de ti. A war Una is guerra not against flesh and que no es blood. contra carne ni sangre. It's not Amalek. No es Amalek. It's not that nation in particular. No es esa nación en particular. It's that principality Es ese principado
Do you understand ¿Usted that? entiende? And that Y principality ese principado is it's still active. todavía está activo. It's under another name, Está debajo de otro nombre, but that principality hates us. pero nos odia. They have no reason to hate No us. tiene razón para They just odiarnos. hate us Simplemente nos because odia we have an inheritance porque from tenemos God. una herencia de Dios. That's it. Eso es todo. And they will come against the voice of Y God va a in venir your, en in your contra heart. de la voz de Dios. They will come against worship. Y va a venir en contra de They la will come adoración. against the rule of God Y in va a your venir life. en contra del gobierno When de you're Dios trying to do the en right tu vida. thing, Cuando estás tratando de hacer He's lo going to correcto, come Él va a and venir encourage you to do the wrong y thing. animarte a hacer la That's cosa the spirit of equivocada. Amalek. Ese es el espíritu de And Amalek. God says, Y Dios I dice, am going to destroy it. voy a destruirlo. The word, La palabra, the promises Las of promesas de God. Dios. Amalek hates them. Amalek los odia, Hates them. odia. The government of God, the El- rule of God, el gobierno de the Dios, worship of God, la adoración a and Dios. our next generation. Y nuestra próxima He generación, does whatever he can Él hará lo to que destroy pueda the next para generation. destruir la And próxima it's not generación. just abortion. Y no es simplemente aborto, With abortion, la aborción. he's killed thousands. Él ha matado miles, Thousands, I'm sorry, millions. millones. But today, Pero hoy he's destroying thousands of children Él está destruyendo miles de niños in wars around the world. en guerras alrededor del mundo. Children soldiers, Niños soldados, drugs, drogas, false religions, religiones falsas, atheism, ateísmo, education, educación, the other God, los otros dioses, the other God, the God of money, el dios de dinero, materialism. el materialismo. He goes after the next Él generation. va detrás de la próxima generación. My wife and I belong to a generation. Mi esposo y yo pertenecemos a una generación. And when we look back, Y cuando miramos atrás, very few muy pocos of our friends de nuestros that we amigos grew up with, que hemos very crecido, few are still serving God. muy pocos todavía sirven a Do you know Dios. why? ¿Sabe por qué? Because that principality comes after young Porque ese people. principado va detrás de Now los we are jóvenes. grandparents. Ahora somos abuelos. And now we see Y ahora vemos how the same spirit como el mismo espíritu changes masks. cambia máscaras. That's all. It's a different Eso es mask. todo, es una máscara And it goes after diferente. children. Y va detrás de los It niños. goes after the word. Va detrás de la It goes palabra. after the promises Va of detrás de la God. promesa de Dios. Goes after the rule of Va God. detrás del gobierno de It goes Dios. after the worship Va of detrás de la God. adoración de Dios. You know how he goes after the worship of God? ¿Sabe cómo él va detrás de la adoración de Dios? He comes up with false worship. Él viene con adoración falsa. We learned something last week. Aprendimos algo la semana pasada. The devil has two goals, El diablo tiene dos metas, two purposes. dos propósitos. Number one Número uno is to dominate humanity, es dominar la humanidad, to control humanity. controlar la humanidad. God doesn't dominate. Dios no domina, God doesn't control. Dios no The controla, devil dominates. el diablo The domina, devil controls. el diablo controla, But he wants worship. pero él quiere adoración. And every God Y todo Dios that is not the true God, que no es el verdadero Dios, every God that is worshipped cada Dios que es adorado and is not the true God, y no es el verdadero Dios, it's another manifestation of Satan. es otra manifestación de Satanás. I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. This needs to sink in. Esto tiene que entrar. If you and I Si tú y yo are not worshiping the one true God, no estamos adorando al verdadero único Dios, all the other gods, todos los otros dios, whatever their name is, cualquiera sea el nombre, if they look fat, short, si se tall, ve gordo, alto, they're made out bajo, of wood, si está hecho de madera, they're painted on a picture or something. si lo pintan en un cuadro If o it's algo, not the one true God, si no es el verdadero Dios, it's another manifestation of Satan. es otra manifestación de Because Satanás, he wants worship. porque él quiere adoración. All the false religions, Todas las religiones falsas, they're all worshiping the devil. todas están adorando al diablo. They're not Satanists. No son They're satanistas, worshiping the devil. pero están adorando al Because if diablo. it's not the one true God, Porque si no es el único Dios it's verdadero, worship to the devil. es adoración al That's diablo. what he wants. Eso es lo que él quiere. That's what he wants to destroy. Eso es lo que él quiere destruir. He wants to destroy our young people Él quiere destruir a nuestros jóvenes by worship another God, al adorar a otros dioses. the God of logic, El Dios de la lógica, the God of knowledge, el Dios del conocimiento,
the God of money, el Dios del dinero, the God of materialism. el Dios del materialismo. Today, Hoy, people, hoy la gente they are addicted to drugs. son adictos a You know drogas. why? ¿Sabe por qué? They're looking for a religious experience. Porque están buscando una experiencia religiosa. That's it. That's what it is. Eso es lo que The es. hungry for spiritual experience. Están hambrientos de una experiencia religiosa. And so here's this principality. Y aquí está este principado. And Moses then, Y here, Moisés, listen to this. Are you entonces, ready? escuche, ¿está He knew. listo? Él sabía. So you know what Moses does? ¿Sabe lo que Moisés He hace? calls Él a llama young man. a un joven. He goes, "You're trying to steal the Y, next y generation? él dice, ¿tú estás tratando de robar la próxima generación? problem. No hay problema. Let me get a person from the next generation." Déjame traer una persona de la próxima Let me take generación. him. Déjame tomarlo. Here's Joshua. Aquí está Josué. But listen, Pero escuche, the first time Joshua is la mentioned primera vez que Josué es is mencionado in this passage. es en este pasaje. The thing that we don't remember Lo very que no clearly recordamos is that his name was not Joshua. que su nombre no era Josué, His name was Hosea. era Osea. And Hosea means the Lord will save. Y Osea quiere decir Jehová salvará. And Moses says that name is not good. Y Moisés dice, ese nombre no está Because if bien. you really want to destroy Amalek, Porque si tú quieres realmente you destruir need a to Amalek, have a different identity. tienes que tener otra You identidad. cannot say God will do it. No puedes decir Dios lo You hará. cannot say God will do it. No puedes decir Dios lo hará. You need to say God is doing it right now. Tienes que decir Dios lo está haciendo And so ahora he mismo. changed from Hosea Entonces cambió de to Osea Joshua. a Josué. Joshua means the Lord saves now. Josué significa Jehová salva ahora. Listen, God saves now. Dios salva We're not ahora. going to sit and wait for God to No do nos vamos a something. sentar a esperar que Dios haga We're not algo. going to say, let's see what God does. No vamos a decir a ver qué Dios This next- hace. the generation that will destroy this Es la principality, generación que va a destruir estos they need to principados. say, Tienen as que soon as I decir, show up, tan pronto como me hago he's presente, gone. Él terminó. Right now. Ahora. Well, I'm not going to wait. No voy a We're esperar. not going to make plans. No voy a hacer planes. This is it. Esto, He's así es. dead. Está muerto. He's gone. Él se fue. He's destroyed. Está destruido. He's undone. Está terminado. And so not in the future. No en el futuro. Now. Ahora. This is what we are instilling in children. Tenemos que insistir esto en los And niños young people, the young people that want to hear it. y en los jóvenes que quieren oír. Because it's really difficult. Porque es difícil. We need to say, listen, Tenemos que decir, this is not escucha. about the future. No tiene que ver con el This is futuro. about now. Es ahora. This is about now. Esto es ahora. But I'm gonna tell you what needs to happen. Pero voy a decirle lo que tiene que Here's suceder. Moses, Aquí está the Moisés, prophet. el profeta. He went to the top of the mountain. Él fue a la cima del He monte. didn't go fight. Él no fue a pelear. He went to the top of the Él mountain, fue a la cima del monte, away from the lejos battle, de la batalla, with a rod of God con la vara de Jehová in his hand. en su mano. Let me tell you what the rod of God was. Déjeme decirle lo que era la vara de Dios. The rod of God was not a stick. La vara de Jehová no era un palo. The rod of God, La vara de Jehová yeah, it was a stick of wood, sí era un palo de madera, but in the rod, pero en la vara the testimonies of the Lord los testimonios del Señor were engraved. estaban tallados. Hebrew scholars, the old Hebrew rabbis, Los hebreos antiguos they say that in the rod of God, decían que en la vara de in the rod Jehová, of Moses, en la vara de Moisés, the name of God was engraved. el nombre de Dios estaba tallado. The name of God that nobody knows. El nombre de Dios que nadie conoce. Nobody knows how to say it. Nadie sabe cómo It decirlo. was engraved in this Estaba rod. tallado en esta vara. That's why Por eso, when the Red Sea opened, cuando el Mar Rojo se abrió it opened up. y se abrió, Not because Moses said it, no porque Moisés lo dijo, because he raised the es rod. porque levantó la vara. It was something in the rod. Era algo en la vara. Remember little David? ¿Usted recuerda al pequeño David? Remember little David? ¿Recuerda al pequeño David? No, you don't remember little Usted David. no se acuerda del pequeño David. See, when he came against the giant, Cuando él vino en contra del gigante, you know what the giant said? ¿usted sabe lo que el gigante le dijo? What am I, a dog? ¿Que soy un perro? That you come to me with a stick? ¿Que tú vienes a mí con palos?
You know why? ¿Sabe por qué? Because David didn't go with a rock on the thing. Porque David no fue con una piedra y He la went with onda. a stick. Él fue con un palo. He was going like this. Él iba así. The rod of God in his hand. La vara de Dios en su mano. Because the rod of God in his hand Porque la vara de Dios en su mano were the testimonies of the Lord era testimonios del Señor in David's life. en la vida de David. You know what the testimonies of the Lord was in David's hand? ¿Saben cuáles eran los testimonios de David en su mano? As a little shepherd boy, Como un pequeño a pastor, bear came un oso vino and he took care of the bear. y él se hizo cargo del A oso. lion came Un león and he vino took care of the lion. y él se hizo See, cargo. that was engraved in Eso the estaba rod. tallado en la vara. Those were the experiences Esas eran las experiencias of God in his life. de Dios en su vida. When the rod is lifted up, Cuando la vara es I don't levantada, have to have a piece of wood. yo no tengo que tener un The only pedazo thing de I madera. have to know Lo único que tengo que saber is that God has been faithful es que Dios ha sido in, fiel in my experience. en mi Listen experiencia. to me, to the Escúchame, younger generation. a la generación más joven, Joshua didn't have a rod. Josué no tenía una vara, He had weapons. él tenía armas. The ones that had the rod Los que tienen la were vara the people with experience. son los que tienen experiencia. Wait a minute. Espera un minuto. These are the people that will say to you, Estas son las personas que te dirán, I went through the same thing you're going through. yo pasé por lo mismo que tú estás Believe atravesando. me, Créeme, God will not fail you. Dios no te You know what they're fallará. doing? ¿Sabes lo que están haciendo? They're showing you a rod. Están mostrándote la They're vara. showing you the testimonies Están of God. mostrando los testimonios de Jehová. You know why? ¿Sabe por qué? Because we cannot defeat the enemy Porque no podemos vencer al enemigo with just a weapon. simplemente con un arma. It's not one generation No es una that will generación defeat the enemy. que va a vencer al See, enemigo. Joshua couldn't win Josué no podía ganar without the old man. sin el hombre viejo, Viejo. Without the old man sin el hombre viejo that knew about the que experience. sabía de la experiencia. How many of you are getting it? ¿Cuántos de ustedes lo están Thi- entendiendo? This thing is going to be won Esto va a ser uno with all the generations. con todas las generaciones. See, if the younger generation thinks that, oh, we can do it, Si la generación más joven piensa, oh, podemos hacerlo, no, you can't. no puedes. And we cannot do it either. Y nosotros no podemos hacerlo Somebody's tampoco. got to have the experience, Alguien tiene que tener la and experiencia then somebody's got to go fight. y alguien tiene que ir a pelear. No, wait. Espere. And then Aaron Y entonces Aarón was the priest. era el sacerdote. He was the worshiper and Él intercessor. era el adorador y You intercesor. cannot win any war No puedes ganar ninguna just by guerra worshiping and interceding. solamente adorando e intercediendo. You can't. No puedes. You cannot win any war No puedes ganar ninguna with guerra Ur. con Ur. Ur was from the tribe of Judah. Ur era de la tribu de Judá. Judah was the praise tribe. Judá era la tribu de alabanza. So here is the Moses with the experience. Aquí está Moisés con la experiencia. Here is Aaron with the intercession. Aquí está Aarón con la Here's intercesión. Ur with the praise. Aquí está Ur con la And here's alabanza. Joshua with the sword. Y aquí está Josué con It la took all espada. of them to win. Le tomó a todos ellos ganar. It takes a generation to do it. Se toma a toda una generación para hacerlo. Today there's thousands of churches Hoy hay miles de iglesias with just old people in it. simplemente con gente mayor. Wait a minute. Espera un minuto. There's hundreds of churches around here Hay cientos de with iglesias por only aquí, young people. solamente They con don't want jóvenes. anybody over 40. No quieren nadie más de 40. Anybody over 40, they go like, watch out. Algo que tiene más de 40, They're no, old, they're ya old están school. viejos, son You vieja can't escuela. win No just with puedes one ganar generation. solamente con una That's not the way generación. it's done. Así no es la forma. It takes all the generations. You Y better believe it, necesita it's good. a todas Right? las generaciones. Yeah. Es bueno, ¿verdad? We need the praise. Necesitamos la We need alabanza. crazy people with the flags. Necesitamos a la gente But loca the con las flags are not banderas. going to win the war. Pero las banderas no van a ganar la The guerra. songs are not going to win the Las war. canciones no van a ganar We la need guerra. intercessors Necesitamos that intercesores will worship. que van a adorar. But we can intercede and worship all we want. Pero podemos interceder y adorar todo lo And que the devil will queramos. keep us in a room, Y el diablo nos va a tener en un worshiping cuarto, and interceding. adorando, intercediendo. You know, Usted sabe, we can't win with just people with experience. no podemos ganar simplemente con gente con We can't experiencia. win with people that will do war. No podemos ganar con gente que We need hace all the guerra. generations. Necesitamos todas las Hallelujah. generaciones. Aleluya. Listen, Escuche.
But here's what happened. Pero aquí está lo que sucede. Moses then, Moisés the one entonces, with experience, el que tenía experiencia, he builds an altar. él edifica un altar. See, every time Cada vez God wants to do que something Dios quiere hacer algo meaningful significativo and powerful, y he poderoso, wants to build an altar. él quiere edificar un altar. And you know what an altar is? ¿Y sabe lo que un altar es? An altar is Un altar es a place un lugar where heaven and earth donde el meet. cielo y la tierra se encuentran, Where the spiritual, donde lo espiritual, the heavenly, lo celestial, will find a place encuentra un lugar to establish para establecerse God's presence, la presencia de Dios, God's voice, la God's voz de Dios, revelation. la revelación de It's Dios. always an altar Siempre es un altar where heaven will meet people. donde el cielo encuentra gente en la tierra. And Moses built an altar, Y Moisés edificó un and altar. in that altar, Y en ese he altar, established a name, él estableció un nombre. Yahweh Nisi. Yahweh Nisi. The Lord is my Jehová banner. es mi bandera. Now wait a minute. Espera un minuto. All you guys Todos ustedes come from somewhere. vienen de algún lugar, You were born somewhere, nacieron en algún lugar and you were born in a nation. y nacieron en una nación. And your nation, Y su whatever nación, nation it is, cualquiera sea su nación, has a flag. tiene una bandera. What do you feel when you see that flag? ¿Qué siente cuando usted ve su bandera? Do you know what you feel? ¿Usted sabe lo que A siente? sense of identity. Un sentido de identidad. That's what you feel. Eso es lo que usted siente. See, that's your flag. Esa es su bandera. That's your nation's flag. Esa es la bandera de su nación. You feel a sense of identity. Usted tiene un sentido de identidad. That's it. And so when Moses saying, the Lord is my banner, Entonces, cuando Moisés dice, Jehová es mi bandera, you know what he was saying? ¿sabe lo que le estaba He diciendo? is our identity. Él es nuestra identidad. And he put that name in that altar. Y él puso este nombre en el altar. No, you don't understand. Usted no entiende. You know what? Some of us were born Algunos de nosotros nacimos in church. en la iglesia. And you know what we heard? ¿Y sabe lo que escuchamos? We heard about our denomination. Escuchamos sobre nuestra denominación. It's almost like our denomination was our identity. Es como casi nuestra denominación era nuestra identidad. Where we belong to this Oh, organization. pertenecemos a esta That's your organización. identity? ¿Esa es tu Well, identidad? Moses said, here's my identity. Bueno, Moisés dice, esta es mi The Lord is identidad. my identity. Jehová es mi identidad. From generation to generation. De generación en The generación. Lord is my identity. El Listen to me. Señor es mi And in identidad. every place Y en cada where lugar the Lord is the identity, donde el Señor es la that's an identidad, altar es un where altar His presence can come donde su presencia puede and His venir government can be y established. su gobierno and puede His ser blessing establecido can be poured. y su bendición puede And ser the enemy derramada will always be defeated. y el enemigo siempre Always será be defeated. vencido. Oh, and a place where all the generations gather. Y un lugar donde todas las generaciones Why? pueden reunirse. ¿Por Because qué? it's not the identity of the younger ¿Por qué no es la generation. identidad de la generación más It's joven? not the identity of the older generation. No es la identidad de la generación It's más the adulta. identity of the Lord. Es la identidad del It's Señor. the identity of the Lord. You Es la know what? identidad del Señor. ¿Sabe por qué? Sometimes I marvel Yo me maravillo. because some of us travel Porque algunos de nosotros que viajamos and we meet people y conocemos gente from other countries, de otros países. but we're Christians. Somos cristianos, But they're from other countries. pero son de otro país. They don't even speak the same Ni language. siquiera hablamos la misma idioma, But we meet. pero And nos because we're conocemos. Christians, Y porque somos it takes cristianos, about 60 seconds. se toma como unos 60 segundos. It takes about 60 Como seconds 60 segundos to connect. para conectarnos. You know why? ¿Sabe por qué? Because my nationality and Porque my mi language, nacionalidad y mi it's not idioma my identity. no es mi The identidad. Lord is my El identity. Señor es mi And I can identidad. talk to a Russian brother, Y yo puedo hablar a un hermano and I can ruso, talk to a Chinese puedo brother, hablarle a un hermano chino, and I can talk to a European brother, puedo hablar a un hermano and europeo, a sister, and all una of a sudden we hermana, connect. pero de repente nos conectamos. Because the Lord Porque el is my Señor banner. es mi The bandera. Lord is my Jehová nationality. es mi nacionalidad. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Number one, Número 1. we need to be His people. Tenemos que ser su pueblo.
We need to be his nation. Tenemos que ser su We nación. need to be his Tenemos kingdom. que ser su We reino. are ambassadors. Y somos embajadores. A couple of weeks ago, somebody said, "Well, what about your church? Well, how does it work?" Y unas semanas atrás alguien me dijo, ¿y cómo funciona tu I iglesia? know what they were asking me. Yo sé lo que me estaban There's a preguntando. young man that is going to join us, Hay un hombre joven que está por unirse a and nosotros. he asked me, Y él me preguntó, "Do I need to bring a letter from my pastor? ¿necesito traer una carta de mi pastor? Do I need to bring a letter of recommendation from him?" ¿Necesito una carta de recomendación? I looked at him and I go like, Y, "Listen, y lo miré y le dije, in the escúchame, kingdom of God, en el reino de Dios there are no members. no hay miembros, There's sons and daughters." hay hijos e hijas. You know where we got that whole thing, members? ¿Sabe de dónde sacamos todo eso de los miembros? We didn't get it from the kingdom. No lo recibimos del We reino, didn't get it from heaven. no lo recibimos del We cielo, got it from earth. lo aprendimos acá en And la in the tierra. kingdom, Y en el reino we belong to a spiritual kingdom. pertenecemos a un reino I know espiritual. that this church has a name Yo sé que esta iglesia tiene un nombre because we need to incorporate porque the church. necesitamos incorporar la But in iglesia. heaven, Pero en el cielo, This church is not called King's Gate. esta iglesia no se llama Puerta del Rey. In heaven, En el cielo, this church is called esta iglesia se the llama congregation of the firstborn. la congregación de los primogénitos. That's what it's called in heaven. Así es como se llama en We el cielo. belong to the Pertenecemos congregation of the firstborn. a la congregación de And los and primogénitos. here's the trick. Y aquí está el truco. The church down the street La iglesia en la otra cuadra has the same name. tiene el mismo nombre. In heaven. En el And cielo. the church around the corner Y la iglesia in a la heaven vuelta en el has the cielo same name. tiene el mismo We nombre. all have the same name. Todos tenemos We el mismo are the nombre. congregation Somos of la the congregación firstborn. de los That's primogénitos. why we have to love each other. Por eso tenemos que amarnos unos Because a we otros. belong to the same Porque church. pertenecemos a la The misma same iglesia. congregation. La misma congregación. Hallelujah. Aleluya. That's heaven. Eso es el cielo. And so here we are. Aquí estamos. We need to represent Necesitamos representar the nation of God, la nación de Dios, the kingdom of God. el reino de Dios. Now listen, Escuche, here's the deal. I'm going to look at everybody. voy a mirar a todos. You and I belong to the same kingdom, Tú y yo pertenecemos al mismo reino and we are representatives. y somos representantes. If you don't represent the Si tú no- kingdom of God well, Si tú no representas el reino de Dios bien, you make me look bad. me hace a mí quedar mal. And if I don't represent him well, Y si yo no lo represento I'll bien, make you look bad. te hago ver mal a ti. so let's represent the kingdom well. Así que vamos a representar el Amen. reino bien, amén. Yes. We need to be his people. Necesitamos ser su pueblo. We need to represent God's kingdom well. Necesitamos representar el reino de Dios bien. Hallelujah. Aleluya. Number 2, Número 2, we need to trust necesitamos confiar in the word. en la Listen to palabra. me. We need Escúcheme. to trust in the testimonies Necesitamos of the Lord. creer, confiar en los testimonios del That's why Señor. some of you that are first generation believers Por eso algunos de ustedes que son primera generación de find cristianos people that are second, third, and fourth generation encuentran personas segunda, tercera generación and ask them, y could you pregúntele, tell me a testimony? ¿me podrías decir algún testimonio? Tell me, has God been faithful in your Dime, life? ¿Dios ha sido fiel en tu vida? You know, today we heard a testimony. Hoy escuchamos un testimonio. That's a testimony. Ese es un Debbie testimonio. was raising the rod of God. Debbie Debbie estaba levantando la vara de he was Jehová saying God has been y faithful. estaba diciendo, Dios ha sido I don't know fiel. if you understood her Yo testimony. no sé si entendiste su testimonio, But Debbie's husband is a nurse. pero el esposo de Debbie es un enfermero. Nurses don't make a whole lot of money. Los enfermeros That's no what she was hacen saying. mucho dinero, eso es lo que ella estaba diciendo. And they survived all these years Y sobrevivieron todos on a estos nurse's años salary. en un salario de Of enfermero. course, I want to tell you a secret. Les quiero decir un secreto, Debbie's husband is Jewish, el esposo de Debbie es judío and he has already a natural blessing in his life. y él ya tiene una bendición natural en su vida. No, he does. She's Él, not Irish. She's yeah. Irish. That's right. Listen. Escuche. Here's the faithfulness of God. Esta es la fidelidad de Dios. We need to trust the testimonies of God. Necesitamos confiar en los testimonios de Don't Dios. question the testimonies of God. No cuestione los testimonios de Don't Dios. question them. No los cuestione. Those are the true testimonies of God. Esos son los verdaderos Number testimonios de 3. Dios. Y número 3, If Jesus is the king, si Jesús es el rey, he has to govern us. Él tiene que Now listen, gobernar you don't sobre understand. nosotros. Usted no The entiende. kingdom of God El reino de is Dios not a democracy. no es una democracia.
In a democracy, En una the democracia, majority rules. la mayoría gobierna. In a kingdom, En el reino, the king rules. el rey Whatever he gobierna. says, Lo que él dice, Goes. se He hace. doesn't check with anybody. él no tiene que chequear He con doesn't nadie. hold meetings Él with no tiene que anybody. tener reuniones con Whatever the nadie. king says goes. Lo que el rey dice We se already hace. have Ya the tenemos constitutional bylaws of the kingdom. las constituciones del reino. It's called the Sermon of the Mount. Se llama el Sermón del Monte. That's the constitutional bylaws of the kingdom. Esa es la constitución del reino. Hallelujah. Aleluya. And so if you want to know what the king says, Y si usted quiere saber lo que el rey dice, read his law. lea su ley. Number 4. Número 4. We're going to have to be our priest. Vamos a tener que Priest. ser sacerdotes. Now listen to me. Escúcheme. I have three more quick points. Tengo 3 más. Say this with me. Diga esto conmigo. I am Yo soy a priest. un sacerdote. Okay, wait a minute. Espera un minuto. I'm setting you up. Los estoy I preparando. am Diga, yo a soy priest. un sacerdote. Jesus Jesús is my high priest. es mi sumo sacerdote. So we are what? ¿Somos qué? Who's a high priest? ¿Quién es el sumo Okay, sacerdote? but you know what we Pe- learned, right? Pero sabe lo que aprendimos, ¿verdad? Jesus is Jesús the high priest es el sumo of our sacerdote confession. de mi confesión. Okay, he is the mediator, Él es el mediador, the representative el of representante my confession. de mi confesión. He will mediate Él va a mediar what I confess. lo que yo confieso. If I don't confess Si no right, confieso he correctamente, can't mediate. Él no puede He mediar. will only mediate Él solamente va a mediar if I confess si yo the confieso right thing. lo que es correcto. Because he's the priest, the Porque high él, priest. él es el sumo of my sacerdote de confession. mi confesión. So true intercessors Así que verdaderos only intercesores confess solamente what confiesan he confesses. lo que Él confiesa. If we want to be intercessors, Si tú quieres ser intercesor, we have to intercede tenemos que interceder with what he is interceding. con lo que Él está intercediendo. If you don't intercede what he intercedes, Si tú no intercedes lo que Él he's intercede, not your high priest. Él no es tu sumo You are sacerdote. your own priest. Tú eres tu propio But if you sacerdote. want Jesus to be your Pero priest, si tú quieres que Jesús sea you tu have to sacerdote, confess tienes que confesar what he confesses. lo que Él confiesa. We are Somos his priests. sus sacerdotes. We will be the army of praise. Seremos el Listen to me. ejército de alabanza. Escúcheme. This is a good time to make an announcement. Este es un buen momento para hacer un anuncio. Are you ready for an announcement? ¿Está listo para un anuncio? Okay. Starting next Sunday, Comenzando el próximo there will domingo, be a change in our schedule. va a haber un cambio en nuestro programa. We're still going to meet at 10:30. Igual nos vamos a reunir a las 10:30, But from 10:30 pero de las to 10:30 11 o'clock, a las 11 en punto, we will do 30 minutes vamos a hacer 30 of minutos high praise. de alabanza. No. Wait. If you show up at 11, Si usted viene a las 11, you are going to miss the whole praise service. se va a perder el servicio de alabanza. Because at 11 o'clock, Porque a las 11 en we punto will stop. vamos a detenernos, We will go into prayer vamos a ir a en and the oración word. y a la palabra. You know why? ¿Sabe por qué? Because worship Porque la will adoración be after the word. va a ser después de la palabra. You know why? ¿Sabe por qué? Because you're going to have to hear the word, Porque va a tener que escuchar la palabra and then the worship y después la is going adoración to be based va a ser on basada what God speaks en lo que Dios in the habla, message. en el mensaje. And listen, you don't understand. ¿Usted no entiende? When you hear the word Cuando usted escucha la and palabra you take 30 minutes y usted toma 30 to minutos worship the Lord, para adorar al Señor, guess what the word does? ¿sabe lo que hace la The palabra? Holy Spirit takes the word El Espíritu Santo toma la palabra and deepens the word. y lo hace profundo a la Into your palabra heart. en su corazón. When you give the Holy Spirit time Cuando usted le da al Espíritu Santo tiempo, after you hear the word, después de oír la palabra, the word la palabra is deepened. It's rooted into se your heart. hace raíz profunda en So su I'm corazón. just telling you, everybody. We're Estoy going to diciéndole a text todos. everybody this week. Vamos a probar a todos, 10:30. 10:30. We're going to start praise. Vamos a empezar la Our alabanza. praise
Nuestra it's alabanza not going to be, it's going to be victory praise. va a ser alabanza de We're victoria. going to exalt the Vamos a Lord. exaltar al Señor. You have to come in ready Usted tiene que venir to listo exalt the Lord. para exaltar al Señor. Amen. Amen. Amén. All right. We're gonna praise God for 30 Vamos a minutes. alabar al Señor por 30 It's minutos. going to be loud. Va a estar fuerte It's going to be happy. y va a ser feliz. Hallelujah. Aleluya. But at 10:30, at 11 o'clock, we'll stop. Pero a las 11 vamos a We'll parar go into the Word. y vamos a ir a la And then palabra. after we hear the Word, Y después de oír la listen to palabra, me. I'm going escúcheme. to invite everybody Voy a invitar a to todos come to the altar. que vengan al altar. I'm going to invite everyone Voy a invitar a to todos come to the que altar, vengan al altar to bow before His presence. para inclinarse en su to kneel presencia, before His para presence. arrodillarse en su And then when presencia. you're here, Y cuando estén we're aquí, going to the presence of God. vamos a tener la presencia de Dios. It's going to minister to your heart. Va a ministrar a tu corazón. But not just a feeling. Pero no simplemente un It's going to sentimiento. minister the word Va a ministrar la palabra that you just heard. que tú acabaste de oír. And the word is going to become Y la palabra se va a hacer rooted in your heart. raíz en tu corazón. So listen, we are going to be an army. Así que vamos a hacer un This ejército. is going to be a very purposeful thing. Esto va a ser algo con We are propósito. going to praise. Vamos a Listen to alabar. me. We are Escúcheme. going to praise. Vamos a alabar. You're going to have to come with comfortable shoes Usted va a tener que venir con zapatos because cómodos some of you need to move. porque algunos de ustedes necesitan moverse. You're going to have to come Va a ready to tener que praise. venir listo para You're alabar. going to have to come ready Va a tener que venir to listo sing the victories of God. para cantar las victorias de You're Dios. going to have to come ready Va a tener que venir to listo declare the power of God, para declarar el poder de the Dios, victories of God, las victorias de the Dios testimonies y of los the Lord, testimonios the del Señor. testimonies of the Los Lord. testimonios del Let the Señor. redeemed say. Let the redeemed Que los say. redimidos digan. Let the redeemed say. Que los redimidos Those digan. that have been redeemed Aquellos que han out sido of the redimidos hands of the de las enemy. manos del Let enemigo. them say it. De- Let them say Que it. los redimidos Don't digan. keep it. No lo Say mantenga, it. dígalo. Praise it. Declare Alábelo. it. Declárelo. Well, I'm reserved. Bueno, yo soy reservado. That's not my personality. No es mi personalidad. Well, it doesn't matter what your Bueno, personality no importa is. cuál es tu This is personalidad. what God says. Esto es lo que Dios Let dice. the redeemed of the Lord say. Que los redimidos del Señor digan. Let the redeemed of the Lord say. Que el redimido For del God Señor is diga. good, Porque Dios and es His bueno mercy y endures para forever. siempre es su That's misericordia. what the redeemed say. Eso es lo que el For redimido God is dice. good, Porque Dios es and bueno the redeemed of the Lord y para need siempre to say. su misericordia. Los redimidos I del Señor tou- tienen que I decir. touch the wrong button. Number 5. Number 6. We will build a house Edificaremos una casa for our young people. para los jóvenes. You know, some of us have Algunos de a few years, nosotros have a few years left. tenemos unos años, But the next generation, pero la próxima generación they have a lot of years tienen left. muchos años. And our place Y nuestro lugar is going to be to build a house. va a ser edificar una casa, Listen to me. To Escúcheme. build an altar. edificar un altar. Today, Hoy there's hundreds and hundreds of Christians hay cientos y cientos de cristianos that are home. que están en casa, en las casas. They don't understand No entienden that when we gather together, que cuando nos juntamos, nos we're reunimos, coming to an altar of God. venimos a un altar a Where Dios, God can meet all of us. donde Dios puede encontrarse con Where todos God nosotros, can join donde Dios generations. puede unir generaciones. I talked to somebody the other day. Yo hablé con alguien el otro día Goes, I have communion y dijo, yo tengo la cena in my house en mi casa every day. todos los días. Okay. Está bien, But this is what Paul says. pero esto es lo que Pablo dice, So the cup of communion que la copa de la cena, de la isn't comunión, a cup of fellowship no es una copa de comunión where the body has fellowship. donde el cuerpo tiene See, comunión. if you have communion on your own, Si tú tienes la cena you're having communion solo, with God. no estás haciendo con Dios. But if you're having communion with the body, Pero cuando tú tienes la cena con el cuerpo, we are fellowshipping together. estamos teniendo comunión And the Holy juntos. Spirit Y el Espíritu Santo binds our hearts. une nuestros corazones. It's a miracle. Es un milagro, It's a mystery. es un We don't misterio. understand what it looks like, Usted no entiende cómo se ve, but that's what the Holy Spirit does. pero eso es lo que el Espíritu Santo And so hace. what we need to do is Lo we que need to come to an necesitamos altar. hacer es venir a un We need altar. to come to the altar. Tenemos que venir a un altar And we need to bind together. y tenemos que unirnos And this is juntos. what we're
We are going to spend all this money vamos a gastar todo este for dinero the next generation. para la próxima generación. We're going to spend all, we're going to work very hard Vamos a trabajar bien duro for our children por nuestros niños because we will bless them porque vamos a and we will bendecirlos protect y them. vamos a protegerlos. They're going to be blessed Van a ser bendecidos and they're going to be y protected van a ser protegidos. every time. Cada vez, The word of, listen to me, every escúcheme, time the word of the Lord cada vez que la palabra del is Señor spoken to a child, es hablada a un niño, that word, esa palabra, esa palabra cleanses limpia a word una palabra that they have heard that week. que han oído esta That is not semana, from God. que no es de Dios. No, I'm going to say it again. Lo I'm voy a gonna say decir it otra again. vez. During the week, Durante la semana we hear thousands of words, oímos miles de that are not palabras from God. que no son de Dios. But when we hear the word of Pero God, cuando oímos la palabra del that Señor, word esa palabra cleanses us nos from all limpia the junk that we've de heard toda la during the week. basura que oímos, escuchamos durante la semana. I have a friend of mine who's a pastor, Tengo un amigo mío que es pastor and he believes y él that cree every time you speak in tongues, que cada vez que hablas en lenguas, you're replacing an awful word that you heard estás reemplazando una palabra with horrible a word from heaven. con una palabra del cielo. Amen. Number 7. Amén. Número 7. We will be an altar. Seremos un altar. And in this altar, Y en este altar it's not going to be a ministry, no va a ser un not ministerio, going to be about a name of the church, no va a tener que ver con el nombre de la it's not going iglesia, to be about a denomination. no va a ser una denominación. Jesus Christ Jesucristo will be our flag. será nuestra bandera. He is our only identity. Él es nuestra única identidad. Jesus Christ. Jesucristo. Would you stand to your feet? ¿Podrían estar puestos en pie? I wish I could say to you, Yo quisiera decirles you will have no opposition. que no tienen oposición. Jesus Christ himself said, Jesucristo él mismo dice, in this world, en este mundo you will have tribulation. tendrás tribulación. Why are we so shocked ¿Por qué estamos tan sorprendidos if we encounter si tenemos un encuentro opposition? con la oposición? We shouldn't be. No tendríamos. Listen to me, Escúcheme. every experience. Cada experiencia. All right. Can I have your eyes for one more minute? Podrían tener sus ojos por un minuto más. Abraham experienced Abraham experimentó the voice of God la voz de Dios that told him que le dijo to go sacrifice his son. que fuera a sacrificar a su hijo. He had to leave his home. Él tuvo que dejar su casa, He had to travel for 3 days, tuvo que viajar por 3 días, knowing sabiendo that he was not going to a picnic. que él no iba a un picnic, He was going él iba to the trial of his faith. a la prueba de su fe. He went up the mountain. Él subió a la montaña, He built an altar, edificó un altar, a place where heaven and earth meet, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, and he put his son y on it. puso a su hijo He was ready to kill him. y estaba listo para Took the matarlo. knife, Tomó el cuchillo, ready to sacrifice his own son. listo para sacrificar su propio hijo. Have you ever asked yourself, ¿Alguna vez se preguntó a usted mismo why did God ask him to kill his son? por qué Dios le pidió que matara a su hijo? Human sacrifice was absolutely prohibited Sacrificios humanos eran absolutamente in the Old prohibidos Testament. en el Antiguo Testamento, Totally prohibited. totalmente prohibido. Do you know what the revelation is? ¿Usted sabe cuál es la revelación? God tested his faith Dios probó su fe because God wanted to reveal to him porque Dios quería revelarle a spiritual code. un código espiritual. It's called the code of resurrection. Se llama el código de la resurrección. For Abraham knew
Abraham sabía that if he was to kill his son, que si él tenía que matar a su hijo, God would resurrect him. Dios lo iba a resucitar. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. But he needed to experience that trial. Pero él tenía que experimentar esa In prueba. every trial, En cada prueba, God allows you Dios permite to reveal to you revelarte a ti a spiritual mystery. un misterio espiritual. More trials, Más pruebas, more mysteries. más misterios. This is what we need to pass on to our children. Esto es lo que necesitamos pasarle a nuestros hijos. We need to pass on Necesitamos pasar everything that we've lived, todo lo que vivimos, the faithfulness of God. la fidelidad de And Dios. then our children Y después nuestros are hijos going to pass van a on pasarlo to the children a sus hijos and to the children's. y a los hijos de sus hijos. This is what God is demanding. Esto es lo que Dios nos está demandando. And we are going to be faithful. Y vamos a ser And fieles. that's it. Y eso es There's no todo. other way. No hay otra We're forma. going to be faithful. Vamos a ser In the fieles. name of Jesus. En el nombre de Would Jesús. you raise your hand? ¿Podría levantar su mano? If you belong to the older generation, Si usted pertenece a la generación you're más grande middle-aged, o está en edad media or if you are a young person, o si tú eres joven, God is calling all of us. Dios nos está llamando a todos. We can't do it by ourselves. No podemos hacerlo solos. And so, Father, I raise my hand. Padre, levanto mi mano. And I raise my hand. Levanto mi mano. And we publicly Y públicamente vow before your presence hacemos un pacto delante de tu presencia. that this generation, Que esta generación, all the generations, todas las generaciones, they will be bound together serán unidas juntas to win para ganar your purposes tus propósitos in this region. en esta región. We will defeat Derrotaremos the spirit of Amalek, el espíritu de Amalek, the spirit that wants to steal our inheritance. el espíritu que quiere quitarnos nuestra In the herencia. name of Jesus. En el nombre de And Jesús. we will be faithful. Y seremos We fieles. will be faithful to the end. Seremos fieles hasta el In the final. name of Jesus. En el nombre de And Jesús. everybody that joins me in this prayer say amen. Y todos los que se unieron conmigo a esta oración digan amén, And amen. amén And amen. y amén. And amen. Father, Y amén. Padre, I thank you for this word. te doy gracias por esta Your palabra. word is like light Tu palabra es luz before our feet. delante de nuestros We pies. can walk, Podemos caminar follow in this light. siguiendo esta luz. So, Father, all this week, Padre, que esta semana help us ayúdanos to live this word a vivir esta in the palabra. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Won't you raise your hand Amén. and worship Him? Levante su right now? mano y adórelo. If whatever generation you belong Cualquier to, generación que tú can you perteneces, tell Him, Lord, here I am. podrías decirle, Señor, aquí estoy. Use me. Úsame. Use me with the other generations. Úsame con las otras generaciones. Use me with my brothers and sisters. Úsame como con mis hermanos We y cannot hermanas. do it on our own. No podemos hacerlo We solos. need each other. Nos necesitamos Bind us mutuamente. together. Únenos. Bind us together. Átanos Bind juntos. us together. Átanos In the name of juntos. Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. Y amén. And amen. Amen. Would you give a praise to the Lord right ¿Podría now? darle una alabanza al Señor?